Mi nombre es Lucio Andreotti. Llevo 28 años fotografiando para la prensa italiana y he disparado el obturador más de 47.000 veces. He fotografiado cadáveres en zonas de guerra, he fotografiado víctimas de accidentes, he fotografiado lo peor que el ser humano puede hacerle a otro ser humano, y lo he hecho con la frialdad técnica que exige este oficio. Y sin embargo, hay una sola imagen que jamás he publicado. Una imagen tomada el 15 de octubre de 2006, 3 días después de la muerte de Carlo Acutis, en la ciudad de Monza, Italia. Una imagen que guardo en un disco duro cifrado, dentro de una caja de metal, en el fondo de un armario que nadie abre. Durante 4 años no se la mostré a nadie, ni a mi esposa, ni a mi editora, ni al sacerdote que me preguntó directamente si había capturado algo inusual ese día, porque lo que esa imagen muestra no tiene explicación posible. Y porque cuando intenté publicarla, algo me lo impidió, no un obstáculo externo, algo adentro de mí, una certeza silenciosa de que esa fotografía no me pertenecía. Hoy, 18 años después, voy a hablar. Llegué al fotoperiodismo por accidente. En el otoño de 1998, yo tenía 24 años y una Nikon FM2 que mi padre me había dejado en herencia. Él era fotógrafo industrial. Pasó 31 años fotografiando piezas de maquinaria, catálogos de repuestos, líneas de ensamblaje. Me enseñó que la cámara no miente. Me dijo eso tantas veces que lo convertí en mi credo profesional. La cámara no miente. Soy romano, crecí en el barrio Prati, a 500 metros del Vaticano, y eso fue suficiente para que la religión me resultara decorativa. Las iglesias eran edificios hermosos que producían sombras interesantes para fotografiar. Los sacerdotes eran personajes pintorescos con ropa cara. La fe era un recurso para la gente que necesitaba explicaciones que la ciencia aún no podía proveer. Nunca fui hostil a lo religioso. Simplemente no lo necesitaba. En 2006 yo vivía en Milán con mi esposa, Claudia, y nuestros 2 hijos, Mateo y Sara. Mateo tenía 7 años, Sara 4. Trabajaba para una agencia de noticias de mediana circulación y cubría eventos en el norte de Italia, desde presentaciones corporativas hasta actos municipales. Trabajo estable, poco glamoroso, suficiente para la hipoteca y las vacaciones de agosto. El 12 de octubre de 2006 me enteré, por una nota de 5 líneas en un boletín diocesano que cayó en mi correo de prensa, de la muerte de un adolescente de 15 años llamado Carlo Acutis, leucemia fulminante, Hospital San Gerardo de Monza. La nota lo describía como joven de profunda vida espiritual conocido en su parroquia. No era noticia, no la publiqué. 3 días después, el 15 de octubre, recibí una llamada de la diócesis de Milán. Necesitaban un fotógrafo para una sesión de documentación privada, no prensa, no publicación pública, registro interno para los archivos diocesanos. El sujeto era el mismo joven muerto 3 días antes. La familia había pedido que el proceso fuera documentado visualmente antes del traslado del cuerpo para el velatorio definitivo. Me ofrecieron 400 euros por 2 horas de trabajo. Acepté sin pensarlo demasiado. Era una sesión técnica. Había fotografiado cuerpos antes, 2 veces para documentación forense solicitada por juzgados de instrucción. Sabía lo que me esperaba. Iluminación artificial, olor a desinfectante, protocolo preciso, 4 horas de trabajo más el trayecto. 600 euros si incluía el desplazamiento a Monza. Llegué a las 10 de la mañana. El edificio era una capilla parroquial anexa a una iglesia que no anoté en mi libreta. Hacía frío. El termómetro de mi auto marcaba 9 grados centígrados a las 9:40 de la mañana. Entré con mi equipo, una Canon EOS 5D Mark II, 2 objetivos, el 72 mm para retratos y el 24 mm para planos generales, un trípode y 2 flashes de estudio con difusores suaves. Me recibió un sacerdote joven, el padre Michele, que me explicó el protocolo en menos de 3 minutos. La sesión sería en una sala de preparación pequeña, temperatura controlada a 16 grados centígrados. La familia no estaría presente durante las tomas, solo yo y el padre Michele,
que permanecería en la sala por protocolo canónico. 60 minutos máximo. Me indicó que debía usar guantes de látex antes de entrar. Me los puse. Empujé la puerta, y lo primero que noté fue que no olía a nada. Eso no era normal. Un cuerpo humano, 3 días después de la muerte, incluso en condiciones de refrigeración óptimas, produce un olor inconfundible. No necesariamente el olor que la gente imagina. Es más sutil, más metálico, como una moneda vieja mezclada con alcohol isopropílico. 3 días es el umbral donde ese olor se vuelve detectable para cualquier persona entrenada a reconocerlo. Yo lo había detectado en los 2 cuerpos que había fotografiado con anterioridad. En uno de ellos, el de un hombre de 53 años muerto de infarto, el olor había penetrado mi ropa y lo sentí en el auto durante el trayecto de regreso. Esta sala no olía a nada, olía a flores de verdad. Había un ramo de calas blancas en una repisa, pero el olor que percibí no venía del ramo, era más difuso, más suave, imposible de localizar. Me ajusté los guantes y me acerqué. Carlo Acutis yacía sobre una mesa cubierta con tela blanca. Vestía la sudadera característica que yo no sabía aún que era su ropa favorita, un buzo azul desgastado con la capucha hacia atrás. Alguien le había cruzado las manos sobre el pecho. En la mano derecha sostenía un rosario de madera de color castaño oscuro, con las cuentas de 9 milímetros de diámetro cada una. Las conté después. 59 cuentas más la cruz. Empecé por los planos generales. Ajusté la temperatura de color de los flashes a 5600 Kelvin para igualar la luz de los tubos fluorescentes de la sala. Disparé 6 tomas desde distintos ángulos. Revisé el histograma en la pantalla de la cámara. Exposición correcta, contraste equilibrado. Luego me acerqué para los planos medios, y ahí fue cuando noté lo segundo. La piel de Carlo no tenía el color que debería tener. Un cuerpo 3 días después de la muerte desarrolla una coloración específica y medible. La lividity, la acumulación de sangre por gravedad, produce manchas entre rojizas y violáceas en las zonas de contacto con la superficie, la palidez en las zonas superiores. Es un proceso físico predecible, documentado en la literatura forense con precisión milimétrica. La piel de Carlo Acutis tenía un color uniforme, sin lividity visible, sin la palidez cerosa que caracteriza el tejido en esa etapa post-mortem, sin la variación tonal entre zonas superiores e inferiores del cuerpo. A través del visor de la cámara, su piel leía como la de alguien que estaba durmiendo. Pensé que era el efecto de los difusores. Los difusores suavizaban las sombras y podían atenuar los contrastes tonales. Cambié el ángulo del flash izquierdo, moví el derecho 20 centímetros hacia atrás. Disparé de nuevo. Revisé la pantalla, igual. Pensé que tal vez el frío de la sala ralentizaba los procesos. 16 grados centígrados es una temperatura estándar de conservación, nada extraordinario, pero recordé que los 2 cuerpos que había fotografiado anteriormente también habían estado en condiciones similares, y la lividity era claramente visible en ambos. Seguí trabajando. Para los planos detalle usé el 72 milímetros con apertura f1,4. Esta apertura produce una profundidad de campo muy estrecha que obliga a una distancia de enfoque precisa. Me posicioné a 70 centímetros del rostro de Carlo. Ajusté el enfoque manualmente hasta que los poros de la piel en la zona de la mejilla derecha aparecieron perfectamente nítidos en el visor. Y entonces noté lo tercero. El enfoque automático de la cámara, cuando lo reactivé brevemente para verificar, tardó 2 veces más de lo normal en confirmar el punto focal, como si tuviera dificultad para determinar dónde comenzaba la superficie. Desactivé el automático. Seguí en manual. Continué disparando. Terminé la sesión con 89 fotografías en total. El padre Michele firmó la hoja de registro. Yo desmonté el equipo, guardé todo en el maletín y salí. En el estacionamiento, antes de arrancar el auto, abrí el maletín y saqué la tarjeta de memoria. La sostuve en la mano durante 30 segundos sin hacer nada. La guardé de nuevo.
Arranqué. Eso no fue un buen signo. Nunca reviso las tarjetas en los estacionamientos. Hacerlo era admitir que algo me inquietaba. Llegué a mi estudio a las 2 de la tarde. Claudia estaba recogiendo a los niños del colegio. El estudio era una habitación pequeña con 2 monitores calibrados, un escáner de negativos y una instalación informática que me había costado 3 meses de sueldo. Para esa época procesaba todo en RAW, el formato sin compresión que conserva el 100% de la información del sensor. Descargué los 89 archivos, 287 megabytes en total. Los abrí en secuencia. Las primeras 20 fotografías eran correctas, técnicamente impecables, dentro de los parámetros que había verificado en la sala. Exposición equilibrada, nitidez adecuada, nada que un editor profesional pudiera objetar. En la fotografía número 21 ocurrió algo que no supe cómo explicar. Era un plano de 3/4 del rostro de Carlo, tomado con el 72 mm f1,4, ISO 400, velocidad de obturación 1/6 de segundo. La imagen tenía una nitidez perfecta en el punto de enfoque, la mejilla derecha, y un desenfoque progresivo hacia los bordes del encuadre, pero la temperatura de color de la imagen no correspondía a los 5600 Kelvin que yo había calibrado. La imagen leía en 5800 Kelvin. Eso significaba que la fuente de luz que la cámara había registrado era ligeramente más cálida que los flashes. No la temperatura de los tubos fluorescentes de la sala, no la temperatura de mis flashes calibrados. Pensé que era un error del software de procesamiento. Cerré el programa. Lo volví a abrir. Cargué el archivo de nuevo desde cero. 5800 Kelvin. Abrí las fotografías número 22 hasta la 38. Todas marcaban 5600 Kelvin, exactamente lo que yo había configurado. Volví a la 21, 5800. Y luego a la 47. La fotografía 47 era la que más me importaba técnicamente. Era el mejor retrato de la sesión. Plano frontal del torso superior, manos cruzadas en el pecho, el rosario claramente visible. Iluminación simétrica, exposición perfecta. Esta era la imagen que el archivo diocesano utilizaría como registro principal. La abrí a máxima resolución en mi monitor de 27 pulgadas. El archivo tenía 21 megapíxeles de resolución. En ese monitor, al 100% del tamaño real del archivo, cada píxel correspondía a una región de menos de 0,2 de milímetro en el sujeto original. Era posible ver, con ese nivel de ampliación, detalles que el ojo humano no detecta a distancia de trabajo normal. Amplié el área de las manos, primero al 50%, luego al 75%, luego al 100%. La mano derecha de Carlo sostenía el rosario entre el pulgar y el índice. Los dedos medio, anular y meñique estaban levemente separados entre sí, con una apertura de entre 2 y 4 milímetros entre cada uno. En la zona entre el dedo índice y el dedo medio, en la cara interior de la mano, donde la piel forma un pliegue suave al cerrarse, había algo. Amplié al 150%. La imagen empezó a pixelarse levemente, pero la resolución era suficiente para distinguir formas. Había letras, pequeñas, escritas con algo de color azul pálido, casi transparente, pero letras, 4 palabras. Las leí. Me levanté de la silla, salí del estudio, fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría, lo bebí de un solo trago. Me quedé de pie mirando por la ventana durante 3 minutos sin pensar en nada. Las letras decían, no tengas miedo. Volví al estudio. Las volví a leer 3 veces. No tengas miedo. Mi primer pensamiento fue técnico. Contaminación del sensor. Un artefacto digital producido por calor excesivo en el chip, que genera píxeles brillantes en patrones aleatorios. Revoqué las fotografías anteriores y posteriores de la misma tarjeta, tomadas ese día antes de la sesión. Una cafetería en Milán, el trayecto en auto, el exterior de la capilla. Nada. El sensor estaba limpio. Pensé en pareidolia.
El fenómeno cognitivo por el cual el cerebro interpreta formas aleatorias como patrones reconocibles, rostros en nubes, figuras en la madera, letras en la textura de la piel. Es un mecanismo neurológico documentado, no una experiencia sobrenatural. Amplié otras zonas de la piel de Carlo en la misma fotografía: la mejilla, la frente, el dorso de la mano izquierda. Busqué patrones que pudieran parecer letras. Nada. Solo en esa zona específica, solo esas 4 palabras. Llamé a mi colega Francesco Davini, que trabajaba como técnico de imagen para un laboratorio de análisis forense en Turín. Le envié el archivo por correo electrónico sin explicarle qué estaba buscando. Le pedí que lo procesara con su software de análisis de imagen y me dijera si detectaba alguna anomalía en la zona que le marqué con un círculo rojo. Tardó 40 minutos en llamarme. Lucio, dijo. Su voz era extraña, plana, como la de alguien que está controlando lo que siente. En esa zona hay un depósito de melanina en la dermis superficial. No es tinta, no es marcador, no es externo, es pigmentación subdérmica. Me quedé en silencio. Eso significa que está dentro de la piel, dije, debajo de la epidermis. Sí, podría ser una marca de nacimiento, un tatuaje antiguo. Un tatuaje antiguo deja un patrón específico de dispersión de tinta. Esto no tiene ese patrón, y una marca de nacimiento no forma letras. Colgué. Llamé a la diócesis de Milán. Hablé con la secretaria del responsable de documentación. Le dije que tenía una pregunta técnica sobre el sujeto de la sesión del 15 de octubre. Le pregunté si había alguna anotación en el expediente sobre marcas de nacimiento o tatuajes en las manos. Hubo una pausa. La secretaria me pasó con el padre Michele. El padre Michele me escuchó. Cuando terminé de hablar, dijo: las manos de Carlo no tenían ninguna marca. Yo estuve presente en la preparación del cuerpo. No había absolutamente nada en sus manos. Le dije que tenía una fotografía que mostraba algo en la zona entre el índice y el medio de la mano derecha. Hubo otro silencio. ¿Podría venir a mostrármela?, dijo. Fui al día siguiente con una impresión a tamaño real en papel fotográfico de 38 por 50 centímetros y con el archivo en un disco portátil. El padre Michele llamó a otra persona, una mujer de unos 60 años, de cabello oscuro y ojos claros, vestida de manera sencilla. Él la introdujo con 2 palabras: Antonia Salzano. Era la madre de Carlo. No lo sabía en ese momento. No había investigado quién era esa familia. Para mí era una sesión de archivo diocesano. No había buscado los nombres de los padres del joven muerto. Me senté frente a ella con la impresión entre las manos. Le expliqué lo que había encontrado, sin énfasis, con la misma frialdad técnica que uso para explicar exposiciones y balance de blancos. Le mostré la fotografía. Ella la miró durante 1 minuto y 16 segundos. Lo sé porque miré el reloj en ese momento y no volví a mirarlo hasta que ella habló. Eran las 3:24 de la tarde. Cuando habló, su voz no temblaba. Era extrañamente serena. Esas son las últimas palabras que Carlo me dijo. La miré. La noche del 11 de octubre, en el hospital. Yo estaba llorando junto a su cama. Él me tomó la mano y me dijo: «No tengas miedo, mamá». Hizo una pausa. Esas fueron sus últimas palabras. No se las dije a nadie, no las escribí en ningún lugar, solo las tengo yo. Guardé la impresión en mi maletín. Salí del edificio. En la calle, delante de un semáforo en rojo, me detuve y no arranqué cuando se puso verde. El auto de atrás tocó el claxon. Arranqué. Conduje hasta el primer aparcamiento que encontré. Entré, detuve el motor y me quedé sentado con las manos sobre el volante durante 27 minutos. No lloré, no recé, simplemente no podía procesar lo que había escuchado. Esas palabras estaban en la piel de Carlo Acutis, bajo la epidermis, en una zona donde los dedos ocultaban la imagen a simple vista. Palabras que solo su madre conocía, palabras que jamás habían sido escritas, que Carlo le había dicho en su lecho de muerte, y estaban en mi fotografía. Si este testimonio te está llegando, te pido que te suscribas al canal. Los testimonios que compartimos aquí son fruto de meses de investigación
y continuar este trabajo solo es posible con tu apoyo. Regresé a mi estudio y pasé los siguientes 3 días revisando los archivos de esa sesión con una atención que nunca había aplicado a ningún trabajo anterior. Eran 89 fotografías. Las analicé una por una, al 100% de resolución, cuadrante por cuadrante. La fotografía número 21, la que marcaba 5800 Kelvin en lugar de los 5600 configurados, era un primer plano del rostro de Carlo. Amplié cada zona de esa imagen con la misma metodología: mejilla derecha, frente, nariz, labios, cuello. En el cuello, a la altura de la clavícula derecha, había algo que inicialmente había descartado como una sombra producida por el pliegue de la tela. Al ampliar al 100%, no era una sombra, era una forma circular, un círculo de 2 centímetros de diámetro, aproximadamente, con una línea vertical que lo atravesaba, una Eucaristía, la representación estilizada del Santísimo Sacramento, no en la tela, en la piel, del mismo tipo de pigmentación subdérmica que Francesco había analizado en la mano. Llamé a Francesco de nuevo. Le envié la zona amplificada. Tardó 20 minutos. Igual que la anterior, dijo. Pigmentación subdérmica. Lucio, ¿de quién es este cuerpo? Le dije que era un adolescente de 15 años muerto de leucemia. Hubo un silencio. La leucemia tipo M3 provoca anemia severa, dijo Francesco. La producción de hemoglobina cae en picado. A niveles críticos, la piel pierde prácticamente toda su pigmentación natural. Es imposible que un paciente en fase terminal de leucemia M3 genere nueva pigmentación subcutánea. El organismo no tiene los recursos biológicos para hacerlo. ¿Cuándo pudo haberse formado esta marca?, pregunté. No lo sé. Lo que sí puedo decirte es que no pudo haberse formado durante los últimos meses de vida de este joven. Biológicamente, es imposible. Cerré el archivo. Apagué los monitores. En el cajón inferior de mi escritorio había una botella de whisky que guardaba para las celebraciones. La abrí. Bebí directamente de la botella, 2 tragos. Cerré la botella. La guardé. Tardé 4 días en volver a encender los monitores para trabajar con esos archivos. Fue durante esa semana de parálisis cuando empecé a buscar información sobre Carlo Acutis, no con la intención de escribir nada, no con ningún propósito periodístico, simplemente porque necesitaba entender quién era la persona que había fotografiado. Lo que encontré me llevó una tarde entera de lectura. Carlo Acutis había nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Vivía en Milán desde los 2 años. Era alumno del Liceo Científico Leonardo da Vinci. Tenía un gato siamés llamado Chico. Tocaba la flauta. Programaba ordenadores desde los 9 años. Y desde los 11 años había construido, solo, una base de datos digital con más de 160 milagros eucarísticos documentados a lo largo de 20 siglos, de 43 países distintos. Una exposición itinerante que para 2006 ya había recorrido 4 continentes. Leí sus palabras. Una en particular se quedó clavada. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Leí su diario, fragmentos que la familia había publicado. Un adolescente que hablaba de la misa diaria con la misma naturalidad que otros hablan del fútbol. Y entonces encontré una foto suya de infancia. Era una fotografía de su primera comunión, tomada en 2001. Carlo tenía 10 años. Miraba directamente a la cámara con una expresión que no supe cómo clasificar. No era la sonrisa forzada de los niños en fotografías de actos formales. Era algo más tranquilo, más fijo. Como si supiera exactamente cuánto tiempo lo quedaría mirando el que tomara esa foto décadas después. Me levanté. Fui a la estantería donde guardo los discos duros de respaldo de archivo. Tengo un sistema de respaldo fotográfico que remonta a 1998. Cada disco está etiquetado por año y mes. Busqué el disco de octubre de 1998. Hay una razón específica por la que fui a ese año. En 1998 cubrí un evento en Milán para una revista de arquitectura, la inauguración de un centro parroquial restaurado en el barrio de Porta Venezia. El 5 de mayo de ese año,
El evento duró 4 horas. Tomé 232 fotografías. Carlo Acutis había nacido el 3 de mayo de 1991. En mayo de 1998 tenía 7 años y vivía en Milán. Conecté el disco al adaptador. Esperé a que cargara. Abrí la carpeta del 5 de mayo de 1998. 232 fotografías. Empecé a revisarlas una por una. En la fotografía número 147, tomada a las 14 horas y 32 minutos según el EXIF, porque en esa época ya trabajaba con una cámara digital, en el margen izquierdo del encuadre, detrás de un grupo de adultos que conversaban frente al edificio restaurado, había un niño de aproximadamente 7 años. Estaba mirando directamente a mi cámara, no a los adultos, no al edificio, a mi cámara. Tenía el cabello oscuro, los ojos claros, grandes, con esa expresión que yo acababa de ver en la foto de la primera comunión. Abrí las dos fotografías en monitores paralelos. La fotografía de la primera comunión de Carlo Acutis, 2001, 10 años. La fotografía del evento parroquial, 1998, 7 años. El mismo niño que 8 años antes de morir había mirado directamente al objetivo de mi cámara, un fotógrafo de prensa que no lo conocía, que no tenía ninguna razón para estar en su vida, que, sin saberlo, lo había fotografiado una sola vez entre 232 imágenes de una tarde de trabajo. El mismo niño cuyas últimas palabras ahora estaban en una imagen que yo había tomado 3 días después de su muerte. No supe qué hacer con eso. No supe cómo procesarlo, técnica ni humanamente. Guardé los 2 discos en la caja de metal. Los metí en el armario. Cerré el armario. Y no los abrí en 4 años. Segunda CTA. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Lo que voy a contarte ahora es lo que me costó más tiempo aceptar. No lo que vi en las fotografías, sino lo que me hicieron por dentro. Los primeros meses después del 15 de octubre de 2006 fueron extraños de una manera que no supe articular hasta mucho después. No dormía bien. No era insomnio clásico. Era más bien una forma de vigilancia involuntaria, como si parte de mi cerebro se rehusara a apagarse completamente. Me despertaba a las 3 de la mañana con una claridad total, sin recuerdos de sueños, simplemente despierto, mirando el techo. Claudia lo notó en los primeros 15 días. Me preguntó si había pasado algo en el trabajo. Le dije que no mentí exactamente. No le dije nada. En mi trabajo empecé a fotografiar de manera diferente. No lo decidí conscientemente. Lo noté cuando revisé los archivos de noviembre y diciembre de ese año. Mis encuadres habían cambiado. En lugar de los planos generales y medios que siempre preferí por ser más informativos, empecé a buscar el detalle. La mano de un anciano sobre una barandilla. El ojo de un niño entre el cabello. La textura de una pared vieja. Como si la cámara, o yo a través de ella, estuviera buscando algo que no sabía nombrar. En febrero de 2007, rechacé un encargo que normalmente habría aceptado sin dudar: fotografiar las secuelas de un accidente vial para una nota de seguridad vial. Había 2 muertos. El encargo pagaba bien. Lo rechacé por teléfono sin dar explicaciones. Fue la primera vez en 28 años que rechazaba un trabajo de esas características. Mateo, mi hijo, que tenía 8 años para entonces, me preguntó una mañana de diciembre por qué había un libro de San Francisco de Asís en mi mesita de noche. No supe responderle, no recordaba haberlo comprado. Estaba ahí. Lo abrí. En la primera página, con letra que reconocí como mía, aunque no recordaba haberlo escrito, había una fecha: 15 de octubre de 2006, la fecha en que fotografié a Carlo Acutis. Mi esposa me vio leer ese libro durante los meses siguientes. No preguntó nada durante mucho tiempo. Claudia tiene esa capacidad: esperar el momento correcto para las preguntas importantes. El momento correcto llegó en marzo de 2008, 16 meses después. Estábamos cenando. Los niños ya dormían. Ella me miró y me dijo: ¿qué pasó en Monza? Le conté todo. Tardé 2 horas y media. Cuando terminé, ella no dijo nada durante un momento. Luego dijo: ¿por qué no lo has publicado? Y yo respondí la única respuesta honesta que tenía:
porque tengo miedo de que si lo publico pierda algo que aún no sé cómo llamar. Claudia asintió lentamente, como si eso tuviera más sentido para ella que para mí. En 2010, 4 años después de la sesión, recibí un correo de la diócesis de Milán. Se estaba instruyendo el proceso de beatificación de Carlo Acutis. Solicitaban testimonios de personas que hubieran tenido contacto con él o con el proceso de documentación posterior a su muerte. Estuve 4 días sin responder. El quinto día respondí. Dije que tenía algo que compartir. Me reuní con el instructor del proceso diocesano, un sacerdote de unos 50 años llamado Padre Agostino, en una sala pequeña del arzobispado de Milán. Llevé el disco duro, llevé las impresiones, le mostré todo. El Padre Agostino fue la primera persona fuera de mi vida inmediata a quien le mostraba esa imagen. Lo vi mirar la fotografía 47, vi cómo amplió la zona de la mano, vi el momento exacto en que procesó lo que veía. No dijo nada. Puso la impresión sobre la mesa, se levantó, fue a buscar un vaso de agua, lo bebió, volvió. ¿Ha hablado con la señora Salzano sobre esto?, me preguntó. Sí, en octubre de 2006. Asintió. Anotó algo en su libreta. Esa conversación duró 3 horas. El padre Agostino me informó que el testimonio, las fotografías y los análisis de Francesco serían incorporados al expediente formal del proceso. Me pidió firmar una declaración notariada. Lo hice. Salí del arzobispado a las 6 de la tarde. Era un jueves de septiembre de 2010. El aire tenía ese olor que tiene Milán en otoño, algo entre la humedad del canal y el olor a pan de las barras de los bares. Caminé hasta mi auto, me senté. Por primera vez desde octubre de 2006 no sentí ese peso en el centro del pecho. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís por el Papa Francisco. Yo vi la ceremonia por televisión, sentado en el sofá de mi casa, con Claudia a mi lado y Sara, que ya tenía 18 años, dormida en su cuarto. Cuando el Papa pronunció el nombre, Beato Carlo Acutis, sentí algo que no supe describir entonces y que todavía me cuesta describir ahora. No fue euforia, no fue una revelación, fue más bien una confirmación de algo que ya sabía desde hacía 14 años. Pero que había necesitado que el mundo también dijera en voz alta. En septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado. El 7 de septiembre, en Roma, durante el jubileo. El primer santo nacido en los años 90, el primer millennial canonizado. Yo estaba en Roma ese día. Había volado solo desde Milán. Llevaba mi cámara, la misma Canon con la que había fotografiado cada etapa importante de mi vida en los últimos 20 años, los hijos, los viajes, los funerales, los cumpleaños. La levanté cuando el Papa León XIV leyó la fórmula de canonización. Disparé. No había disparado la cámara en un acto religioso en toda mi carrera. Ese día sí. La imagen que obtuve no tiene las letras de la fotografía 47. No tiene marcas imposibles ni anomalías técnicas. Es una fotografía normal de una ceremonia en la Plaza de San Pedro. Multitudes, columnas de mármol, luz de septiembre sobre miles de rostros. Pero cuando la revisé esa noche en el hotel, en la pantalla pequeña de la cámara, me quedé mirándola durante largo tiempo, no buscando nada, solo mirando. Hay una forma que aprendes con los años a reconocer en ciertas fotografías. Una densidad, una cualidad en la luz que no se explica con las leyes ópticas. Los grandes fotógrafos la llaman presencia. No es un término técnico, es una observación práctica. Algunas imágenes tienen algo que no puede reducirse a la suma de sus parámetros técnicos. Esa imagen de la canonización tenía eso. La guardo también, pero esta no en un disco cifrado, esta en mi carpeta de inicio. Ahora trabajo como fotógrafo documental independiente. Dejé la agencia de noticias en 2013. Hoy cubro exclusivamente proyectos relacionados con comunidades, escuelas, iniciativas de patrimonio cultural. No fotografío violencia, no fotografío muerte. No es una decisión ideológica. Es simplemente que no puedo hacerlo del mismo modo en que no podía hacerlo antes. Cuando los jóvenes fotógrafos que trabajan conmigo me preguntan cómo elijo los encuadres, les digo lo que mi padre me dijo. La cámara no miente.
Pero ahora agrego algo que él no me enseñó. La cámara no solo registra la luz, registra la presencia. La fotografía 47 está todavía en ese disco duro cifrado, en esa caja de metal, en ese armario. El padre Agostino, el proceso diocesano, tienen copias certificadas. Antonia Salzano tiene una impresión enmarcada, que ella misma me pidió cuando volvimos a hablar en 2021. ¿Por qué no la he publicado? Muchas veces me he preguntado lo mismo. He llegado a la misma respuesta cada vez. Porque no me pertenece, porque fue tomada en un momento de intimidad sagrada al que yo accedí por razones técnicas. Porque las últimas palabras de un hijo a su madre no son material de publicación, aunque estén impresas en un archivo JPEG de 21 megapíxeles y hayan sido analizadas por un laboratorio forense en Turín. Hay cosas que la cámara captura que no están destinadas a todos. Eso lo aprendí de Carlo Acutis, un adolescente de 15 años que llevaba años documentando lo que nadie más documentaba, que entendió mejor que nadie que ciertos misterios no se exhiben, se testimonian, que hay una diferencia entre mostrar algo a todo el mundo y contárselo a alguien que necesita escucharlo. Yo he necesitado 18 años para hacer esa segunda cosa. Esta mañana, antes de grabar esto, abrí el disco duro por primera vez en 2 años. Abrí la fotografía 47, la amplié al 100%. Las letras siguen ahí. Pigmentación subdérmica en la cara interna de la mano derecha de Carlo Acutis, 3 días después de su muerte, en una zona invisible al ojo humano a distancia de trabajo normal. No tengas miedo, eso es todo lo que dice. 18 años después, cuando me lo pregunto, y me lo pregunto con frecuencia, creo que eso es lo único que necesitaba decir. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.